Hola a todos, bienvenidos a CuriosityCam. Hoy vamos a estar viendo la psicología proyectiva. Empecemos por el proceso psicodiagnóstico. Las variables intervinientes en el proceso psicodiagnóstico son el sujeto, el evaluador, el marco teórico, el contexto institucional, que es el microcontexto de la evaluación, y el contexto social, que es el macrocontexto de cómo se encuentra el país. Todas estas variables están interrelacionadas entre sí e influyen en el proceso psicodiagnóstico. La evaluación psicológica surge de una posición ortodoxa donde se pretendía poder medir y cuantificar la conducta en la evaluación. Ya la posición actual se encuentra dividida entre lo que es psicodiagnóstico, que tiene una orientación patológica y de diagnóstico, y la evaluación psicológica, que busca las cualidades del individuo. La evaluación psicológica surge del modelo conductual y hay que diferenciarla de la valoración, que es un proceso que se da sobre objetos para valorar, por ejemplo, la eficacia de un test. El psicodiagnóstico es un proceso que implica el conocimiento diacrónico de aspectos del funcionamiento psíquico y proviene del campo médico clasificatorio. Ahora veamos los pasos del proceso psicodiagnóstico. Primero se transforman las conductas del sujeto evaluado en un indicador de prueba. Luego se transforma el indicador de prueba en indicador psicológico o signo. Luego se integra el indicador psicológico con varios indicadores psicológicos para poder armar una hipótesis contrastable y llegar a una conclusión. En todas estas fases interviene el juicio clínico. El proceso psicodiagnóstico está influido por el modelo que se elija. Este modelo puede ser personologicista si está centrado en la persona y sus características individuales, situacionalista si está más enfocado en el contexto y su efecto, interaccionista si dice que influye cómo es la persona y cómo le afecta el contexto, o un modelo integrador que sería el enfoque psicodinámico, que tiene en cuenta la teoría psicoanalítica y además se apoya en otros tipos de teorías. Y el modelo integrador, que sería el enfoque psicodinámico, que toma los supuestos conceptuales del psicoanálisis, pero además se respalda en otras teorías psicológicas. Este enfoque percibe a la personalidad como algo dinámico, ya que va variando a través del tiempo, pero también como una estructura con rasgos estables. Ahora veamos las fases del psicodiagnóstico, que pueden verse desde el sentido práctico o desde el sentido teórico. Las fases en el sentido teórico son recopilación de información, formulación de hipótesis, verificación o contraste de estas hipótesis y derivación de conclusiones. Ya las fases en el sentido práctico son, primero, una entrevista inicial. Luego, una entrevista de administración de pruebas, que pueden ser pruebas psicométricas, que son más exactas porque un número tiene una interpretación específica, o de pruebas proyectivas, que son más abiertas a la interpretación porque no hay un baremos, no hay un criterio específico de análisis. Luego está la entrevista de comunicación de resultados al evaluado. Y por último, la elaboración del informe para el derivante. Las principales áreas de aplicación del psicodiagnóstico son clínica, laboral, educacional, jurídica y neuropsicológica. Ahora veamos los objetivos del psicodiagnóstico. Los objetivos principales son la descripción y comprensión del caso de manera más amplia posible y la planificación de una intervención. Y los secundarios son ofrecer una experiencia interpersonal cooperativa, hacer una instrumentalización indirecta de recursos potenciales y recopilar información con valor pronóstico. Ahora veamos el encuadre. Los elementos constantes del proceso psicodiagnóstico son la aclaración de roles, es decir, entrevistado, entrevistador, el tiempo y número previsible de entrevistas y el lugar de encuentro, los objetivos, naturaleza y límites de la tarea. Los elementos adaptables son el número de personas implicadas, el número de entrevistas necesarias, el tipo de pruebas a aplicar y las dificultades que pueda presentar el evaluado. Ahora pasemos a ver la entrevista psicológica. Veamos los objetivos de la entrevista. Conocer el motivo y expectativas en torno a la consulta. Obtener un relato de la vida del evaluado para discriminar aspectos funcionales y disfuncionales. Comprender la situación actual del sujeto y entender sus motivos latentes y manifiestos de la consulta. Registrar sus modalidades comunicacionales. Analizar el desarrollo del vínculo estableciendo empatía y una alianza de trabajo. Obtener información para la selección de pruebas que exploren la personalidad. Y finalmente, construir hipótesis presuntivas. Las entrevistas se clasifican según sus objetivos y según su modalidad técnica.
Según el objetivo, pueden ser entrevistas de evaluación y diagnóstico, de orientación o consejo, pueden ser de investigación, terapéuticas o focalizadas. Ya según la modalidad técnica, pueden ser dirigidas o estructuradas, que es con una lista de preguntas, semidirigida, que simplemente dice qué áreas se deben abordar, o libre, donde se habla libremente. La entrevista semidirigida cuenta con 4 etapas. Un comienzo o fase inicial, donde hay una presentación de ambos y una presentación del encuadre. Se averiguan los motivos de derivación, cómo y por qué está ahí esa persona. Se averigua el motivo de consulta que guía la entrevista. Y así inicia el vínculo con el entrevistador. Luego está el desarrollo o fase media, donde el evaluado hace su autopresentación. Se recaba información sobre las áreas y se chequea el desarrollo del vínculo. Luego hay un cierre o fase final, donde se hace una síntesis y se vuelve a remarcar el encuadre. Se habla de las expectativas y hay un cambio en la modalidad vincular por las ansiedades de separación. Y por último hay un post-entrevista, que es la elaboración del material de análisis. Las ansiedades que se pueden dar en la entrevista son la ansiedad confusional, cuando el evaluado no entiende por qué está ahí. La ansiedad de descubrimiento, que es el querer saber qué se le va a preguntar y qué actividades va a tener que hacer. La ansiedad persecutoria, cuando surgen dudas de por qué se le está preguntando de ciertas áreas o ciertas cosas. Y la ansiedad depresiva de separación por el final de este espacio terapéutico. El encuadre puede estar implícito o explícito. El encuadre implícito son las normas éticas básicas y el indagar solo las cuestiones necesarias. Y el encuadre explícito es lo que se comunica al evaluado sobre los roles, los objetivos y los alcances y límites de su tarea. Veamos cómo se sistematiza la información de la entrevista. Primero con una impresión gestáltica de cómo se presenta el evaluado. Luego con una modalidad relacional, que es el impacto de la contratransferencia, el impacto de la impresión que el evaluador se generó de esta persona y el impacto del contexto de evaluación. Luego hay un análisis del texto discursivo. Se ven las características formales, cómo comunica, las características de contenido, que es qué comunica, y las unidades temáticas abordadas. Y por último se ven características de la personalidad, que son sus recursos cognitivos e intelectuales, su afectividad y emocionalidad, su modalidad interpersonal de vínculo y sus aspectos dinámicos, que son conflictos, defensas y puntos de fijación. Ahora veamos cómo es la conducción de la entrevista. El ejercicio del rol tiene que estar caracterizado por la empatía, la congruencia y la calidez no invasiva. La formulación de preguntas tiene que tener un número restringido, no ser demasiado directas ni tampoco incomprensibles. Ser acotadas temporalmente para obtener información precisa. No ser demasiado largas y tener un lenguaje accesible para el sujeto. Debe ir de temas generales a temas específicos. No se debe interrumpir, se debe ir de a un tema por vez, no se debe realizar preguntas inductivas. Y las preguntas deben reformularse en el momento, estando siempre guiadas por la hipótesis. Veamos las áreas de exploración de la entrevista. Relaciones interpersonales y vínculos. Trabajo y productividad. Salud y relación al cuerpo. Sexualidad, ocio y tiempo libre. Y por último, cosmovisión, valores e ideologías. Veamos el manejo técnico de la entrevista. El entrevistador tiene que tener una disociación instrumental para no estar realizando la entrevista desde la óptica de sus propios intereses. Debe controlar tanto la transferencia como la contratransferencia para que ésta no influya. Debe mantener una neutralidad valorativa, es decir, no emitir ningún tipo de juicio de valor. Y debe mantener una escucha activa con atención flotante. Veamos los tipos de intervenciones que se hacen en la entrevista. Primero, las técnicas de comienzo, que tienen que tener un enfoque amplio para incentivar el diálogo. Luego, las técnicas de aclaración. Estas pueden ser especificaciones que sean centradas sobre un tema que se expresó vagamente. Generalizaciones, cuando se necesita un sentido general del patrón de conducta y el evaluado solo dio una situación específica. Revisión de síntomas, donde se presenta una lista de síntomas para que el evaluado diga con cuál se identifica. El sondeo, que es para descubrir las razones de eso que presenta el evaluado. Las preguntas inductivas para sugerir al evaluado respuestas específicas. Interrelación, que es para explorar conexiones lógicas. Y resúmenes, para fijar la atención del evaluado y transmitir resúmenes de ideas.
Y después están las técnicas de conducción. Técnicas de conducción que animan al evaluado a seguir en ese curso, que es el curso correcto. Luego hacer eco, que es repetir la parte de la respuesta que se quiere que el evaluado elabore. Redirigir, que es para evitar que el evaluado vaya en una dirección que no corresponde. Y luego técnicas de transiciones que invitan al evaluado a cambiar de tema y explorar otras áreas. Esta puede ser una transición suave cuando la relación entre temas es evidente por una relación causa-efecto o por una relación temporal. Pueden ser transiciones acentuadas donde se subraya el cambio de tema con el tema anterior. O pueden ser transiciones bruscas que introducen un tema nuevo sin avisar. Ahora pasemos a ver la posición epistemológica. La psicología proyectiva tiene implicancias lógicas e implicancias metodológicas. Las implicancias lógicas son el método hipotético deductivo y el método abductivo. Respecto al método hipotético deductivo, se critica al uso con exclusividad, es decir, se le critica a la psicología proyectiva el uso de afirmaciones multivariadas que admiten contradicciones. Se le critica que una misma tendencia psicológica puede expresarse en observables diferentes y hasta opuestos. Y se critica que idénticos observables remiten a diferentes variables psicológicas. Y al método abductivo se le critica su utilización en el contexto de descubrimiento y la limitación de que las conclusiones son verdaderas pero no válidas. Y al método abductivo se le critica la utilización en el contexto de descubrimiento y su limitación de que la conclusión es verosímil pero no verdadera. Las implicancias metodológicas refieren al camino para arribar de observables a conclusiones diagnósticas. Primero se seleccionan observables significativos. Luego se hace una articulación con hipótesis genérico-teóricas. Luego, por constelación de indicadores, se construye una hipótesis presuntiva. Por constelación de hipótesis presuntivas, se construye una hipótesis diagnóstica. Y por articulación de la hipótesis diagnóstica con los objetivos del psicodiagnóstico, se arriba a las conclusiones. Ahora vemos qué son las recurrencias y convergencias. Las recurrencias, desde la definición clásica, son la reiteración de un mismo indicador en varias zonas de un gráfico o de varios gráficos. Ya la definición novedosa plantea que la recurrencia de hipótesis es la reiteración de la misma tendencia psíquica en distintos indicadores. Ya las convergencias son la reiteración de una secuencia dinámica en indicadores distintos y a veces opuestos. Ya de la definición novedosa dice que estas son una constelación de hipótesis que afirman tendencias opuestas del psiquismo haciendo visible su conflicto. Ahora vemos las técnicas proyectivas. Hay tres tipos de técnicas proyectivas: el test de asociación de palabras de Jung, el método psicodiagnóstico de Rorschach y el test de apercepción temática de Murray. Según Espada, cuando se tiene que dar una respuesta libre a un estímulo, la persona proyecta en esta respuesta su personalidad. Y según Becchia, la respuesta es una interpretación particular de la persona que la realiza desde su personalidad. Las técnicas proyectivas están apoyadas en la proyección. Para Frank, la proyección es el proceso que organiza el campo perceptivo. Para Rappaport, la proyección surge porque toda manifestación de conducta lleva el sello de la individualidad. Y Bellac dice que la apercepción es el proceso que se pone en marcha ante un estímulo proyectivo, siendo la apercepción el interpretar lo nuevo desde nuestras ópticas y experiencias pasadas. Veamos los elementos del proceso proyectivo. La ambigüedad del estímulo, la naturaleza perceptiva del input, la naturaleza cognitiva de la tarea, la implicación del sujeto y el efecto del contexto. De esta manera, la personalidad se puede abordar desde un enfoque proyectivo, ideográfico o psicométrico nomotético. El enfoque proyectivo ideográfico tiene en cuenta la realidad subjetiva y toma a la personalidad como una configuración global. Y el enfoque psicométrico nomotético plantea leyes de conducta y describe el comportamiento. Esto es todo de psicología proyectiva por hoy. Si les sirvió el video para el examen, denle me gusta y